Hay una imagen que nunca logré borrar de mi mente. Mi hermana bajando de un auto nuevo, brillante, con un lazo rojo encima del techo, y mis padres sonriendo como si acabaran de salvar el mundo. Yo estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo un sobre de papel con un pase de autobús adentro. Tenía 16 años. Ella también. Éramos gemelas. No, no éramos gemelas de mente, ni de corazón, ni de nada que importara en esa casa. Sofía siempre fue la elegida, y yo, desde niña, aprendí a vivir en los márgenes de esa elección. Pero voy a contarte la historia desde el principio, porque si te cuento solo ese momento del auto, vas a pensar que exagero. Y no exagero. Nunca exageré. Al contrario, durante años minimicé todo lo que sentía. Lo guardé debajo de capas de silencio porque nadie en esa casa quería escucharlo. Hasta que llegó la única persona que vio lo que nadie más quiso ver. Mi nombre es Valeria. Crecí en una casa de clase media en un barrio tranquilo, con jardín, 2 perros y una apariencia perfecta desde afuera. Mis padres, Eduardo y Carmen, eran una pareja funcional, trabajadores, presentes en lo físico. Jamás nos faltó comida, ni ropa, ni techo. Eso siempre lo supe, y por mucho tiempo lo usé como argumento para callarme. ¿Cómo puedes quejarte si tienes todo lo que necesitas? Pero hay cosas que no se miden con la comida ni con el techo. Sofía y yo nacimos con 11 meses de diferencia. Ella en marzo, yo en febrero del año siguiente. Lo suficientemente cerca para que la gente nos confundiera por hermanas de la misma edad, pero lo suficientemente lejos para que desde el principio quedara claro quién era la primera y quién era la segunda. Sofía era extrovertida, sociable, le salían bien los deportes y tenía esa forma de reírse que hacía que todos se giraran a mirarla. Yo era callada, leía mucho, me gustaban las matemáticas y los rompecabezas. A mi madre le encantaba decir, frente a otras personas, que Sofía era la chispa de la familia. Yo nunca escuché un equivalente para mí. Al principio pensé que era mi imaginación. Los niños son buenos para inventarse tragedias donde no las hay, me decía. Pero con el tiempo, las diferencias se volvieron demasiado concretas para ignorarlas. Sofía tenía clases de baile desde los 7 años. Yo pedí clases de piano y me dijeron que era muy caro. Sofía fue a un campamento de verano a los 10 años. Yo me quedé en casa. Sofía tuvo una fiesta de 15 años con salón alquilado, vestido largo y fotógrafo profesional. La mía fue una reunión en el patio con torta de supermercado. No hubo fotógrafo. No hubo vestido. No hubo un discurso de mi padre diciéndome cuánto me quería. Cada vez que yo señalaba una diferencia, mis padres tenían una explicación. Que Sofía necesitaba las clases de baile porque era más nerviosa y le hacían bien. Que el campamento fue un regalo de la abuela, no de ellos. Que la fiesta de 15 fue más sencilla porque yo misma había dicho que no quería algo grande, lo cual era cierto, pero nadie me preguntó si quería algo hermoso de todas formas. Las explicaciones eran siempre razonables. Tomadas de una en una, sonaban justas, pero acumuladas durante años, formaban un patrón que yo sentía en el cuerpo como una presión constante en el pecho, como vivir con el aire un poco más delgado que el de los demás. El día del auto fue diferente. No hubo explicación que lo sosteniera. Sofía acababa de cumplir 16 años. Mis padres la llevaron al estacionamiento del supermercado 3 sábados seguidos bajo el pretexto de hacer las compras, pero en realidad la estaban enseñando a manejar en secreto. Yo lo supe después. Para mi cumpleaños número 16, un mes antes, mi madre me había dicho que aprender a manejar podía esperar, que todavía era joven, que había tiempo. El día que le dieron el auto, yo no sabía nada. Llegué del colegio un martes por la tarde y ahí estaba, estacionado frente a la casa, con ese lazo ridículo encima. Mi padre filmaba con el celular. Mi madre lloraba de felicidad. Sofía daba vueltas al auto tocando el capó con los dedos como si fuera de oro. Nadie me vio llegar. Me quedé parada en la entrada un momento que se sintió muy largo, esperando. No sé qué esperaba exactamente. Que alguien me mirara, que alguien dijera algo, que hubiera algo para mí también, aunque fuera pequeño, aunque fuera simbólico. Mi madre fue la primera en notarme. «Ah, Valeria, llegaste», dijo, como si yo hubiera llegado a interrumpir algo. «¿Viste el regalo de tu papá para Sofía? Precioso, ¿verdad?» No respondí. Entré a la casa, subí a mi cuarto
y cerré la puerta sin portazo porque aprendí desde chica que los portazos traían consecuencias, y el silencio no. Esa noche encontré en la mesa de la cocina un sobre con mi nombre. Adentro, un pase mensual de autobús y una nota de mi madre que decía: «Para que puedas moverte con más independencia. Te queremos». Lo leí 3 veces. No por confusión, sino porque mi cerebro se negaba a aceptar la simetría de lo que estaba pasando. Un auto versus un pase de autobús. Una celebración versus un sobre en la mesa. Y la frase «te queremos» escrita a mano, como si las palabras pudieran compensar todo lo demás. Guardé el sobre en el cajón de mi escritorio y no volví a mencionarlo. Lo que siguió a eso fue el año más difícil de mi adolescencia, no por el auto en sí, sino porque fue el momento en que dejé de contarme la historia de que todo estaba bien. Fue como si ese sobre abriera una puerta que había mantenido cerrada con mucho esfuerzo, y detrás de la puerta estaban todos los años anteriores, esperando ser mirados. Empecé a fallar en el colegio, no por falta de capacidad, sino por falta de energía. Me costaba concentrarme, me costaba importarme. Mis amigos notaron que algo estaba diferente, pero no sabían cómo preguntarlo, y yo no sabía cómo explicarlo. No tenía el lenguaje para lo que sentía porque nadie me había dado ese lenguaje. No había un nombre claro para lo que era vivir en una casa donde eras querida en teoría, pero constantemente relegada en la práctica. En casa todo seguía igual. Sofía manejaba su auto nuevo al colegio. Yo tomaba el autobús. A veces pasaba a mi lado en la mañana, tocaba el claxon y me hacía adiós por la ventana con una sonrisa genuina, sin malicia, porque Sofía nunca fue cruel. Eso era lo más difícil de todo. No era una rival ni una enemiga. Era simplemente la persona que mis padres habían elegido sin darse cuenta, o dándose cuenta y no importándoles. Y ella no. Tenía culpa de eso. Yo la quería. Y me partía en dos quererla y al mismo tiempo sentir todo lo que sentía. La abuela Rosario llegó en agosto, 3 meses después del episodio del auto. Vivía en otra ciudad, a 4 horas, y venía a visitarnos 2 o 3 veces al año. Era la madre de mi padre, una mujer de 72 años que había criado 4 hijos sola después de enviudar joven, que cocinaba con las 2 manos al mismo tiempo, y que tenía esa forma de mirarte que hacía sentir que te estaba leyendo por dentro. La primera noche de su visita, mientras mi madre y Sofía estaban en la cocina preparando el postre y mi padre veía las noticias, la abuela Rosario se sentó a mi lado en el sillón del comedor y me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me miró un momento sin decir nada. Luego dijo: ¿Bien cómo? ¿Bien bien? ¿O bien porque no sabes cómo decir que no estás bien? Me quedé sin palabras. Nadie me había hecho esa pregunta así, con esa distinción. Algo en mí se partió en ese momento. No de golpe, sino como cuando el hielo empieza a ceder bajo el peso. Primero un crujido, luego otro, y luego ya no hay vuelta atrás. Le conté todo, no de manera ordenada ni estratégica. Lo solté como se suelta algo que has estado cargando demasiado tiempo y los brazos ya no aguantan más. Le conté el piano, el campamento, la fiesta de 15, el auto, el sobre. Le conté cómo me sentía invisible en mi propia casa. Le conté que a veces me preguntaba si había algo fundamentalmente diferente en mí, que hacía que fuera más fácil querer a Sofía. Le conté que lo peor de todo no era el dolor, sino no tener con quién hablarlo, porque si se lo decía a mis padres, lo negarían, y si se lo decía a Sofía, la lastimaría, y si no se lo decía a nadie, eventualmente dejaba de sentirlo, que era lo que había intentado hacer durante años. La abuela Rosario me escuchó sin interrumpirme una sola vez. Cuando terminé, sus ojos estaban húmedos. No lloraba, pero estaban húmedos. «Te creo», dijo. Solo eso. «Te creo». No supe que necesitaba escuchar eso hasta que lo escuché. 2 palabras simples que eran en realidad la cosa más grande que nadie me había dado en años. Lo que pasó después no fue un gran enfrentamiento cinematográfico. No hubo una escena explosiva donde la abuela le gritó a mis padres y todos lloraron y se abrazaron y prometieron cambiar. La realidad rara vez funciona así. Lo que pasó fue más lento, más incómodo y en algunos aspectos más doloroso. La abuela Rosario habló con mi padre a solas la mañana siguiente. No sé exactamente qué le dijo porque no estuve presente, pero sé que la conversación duró más de 1 hora y que mi padre salió de la habitación con una expresión que yo nunca le había visto. Algo entre la vergüenza y el desconcierto, como alguien que acaba de mirarse en un espejo después de mucho tiempo y no reconoce bien lo que ve. Esa tarde, mi padre me buscó en mi cuarto.
Se quedó parado en la puerta un momento sin saber cómo empezar. Luego entró, se sentó en el borde de mi cama y me dijo que la abuela le había dicho algunas cosas y que quería saber cómo me sentía. Le conté, esta vez con más calma, porque ya había vaciado algo la noche anterior. Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles e importantes de mi vida. Mi padre no lo negó todo como yo esperaba. Tampoco lo reconoció todo de una vez. Fue a trozos, con mucha incomodidad, con silencios largos. Me dijo que nunca fue su intención hacerme sentir menos. Me dijo que quizás había cosas que no vio, o que vio y no quiso ver, o que no supo cómo manejar. Me dijo que era más fácil darle a Sofía lo que pedía porque Sofía siempre pedía en voz alta y yo nunca pedía nada, y que había confundido mi silencio con satisfacción. Eso me detuvo. Mi silencio con satisfacción. Llevaba años callándome porque nadie escuchaba, y nadie escuchaba porque yo me callaba. Un círculo que nadie había pensado en romper. Hasta que llegó la abuela Rosario y preguntó de una manera distinta. Mi madre fue más difícil. Con ella la conversación tardó semanas en llegar y cuando llegó fue incompleta. Reconoció menos, defendió más, y hubo un momento en que me dijo que yo siempre fui más reservada que Sofía y que eso hacía más difícil saber lo que necesitaba. Era verdad, pero también era una forma de devolverme la responsabilidad de algo que no había sido solo mío. No llegamos a una resolución limpia. No existe eso en las familias. Lo que hubo fue un ajuste, lento y desigual, en la forma en que nos tratábamos. Mi padre empezó a preguntarme cosas. No siempre las preguntas correctas, pero empezó. Me preguntó si quería aprender a manejar. Le dije que sí. Me llevó él mismo los fines de semana durante 2 meses, sin decírselo a nadie más, como si eso fuera de alguna forma reparar lo que no se podía deshacer. No era lo mismo, nunca podría serlo. El auto de Sofía seguía ahí, reluciente y simbólico. Mi pase de autobús seguía siendo lo que fue. Pero la disposición de mi padre a reconocer que algo había estado mal era algo que yo no esperaba recibir y que recibí, y eso cambió algo en mí. La abuela Rosario volvió a su ciudad al final de esa semana. El día que se fue, me abrazó en la puerta y me dijo al oído, «El problema no eres tú, nunca fuiste tú». Tardé mucho tiempo en creerlo de verdad. No como concepto, sino en el cuerpo, en esa parte de ti que siente las cosas aunque la cabeza las sepa. Tardé años, en realidad. Pero el proceso empezó ese día. Empezó cuando una mujer de 72 años me preguntó cómo estaba de una manera que no admitía la respuesta fácil. Empezó cuando alguien decidió ver lo que todos los demás habían preferido no mirar. Hay familias que funcionan por omisión. Nadie es deliberadamente cruel. Nadie elige con frialdad a un hijo sobre el otro. Pero los patrones se forman igual, y los patrones dejan marcas igual. El amor que no se expresa con acciones consistentes se convierte con el tiempo en una pregunta que el hijo que no recibe se hace en silencio. ¿Qué tiene el otro que no tengo yo? No tengo respuesta definitiva a esa pregunta. Mis padres nunca me la dieron, y ya no creo que puedan dármela, porque quizás no la tienen. Quizás simplemente ocurrió, y el ocurrir de las cosas sin intención no las hace menos reales ni menos dañinas. Lo que sí tengo es esto: la certeza de que yo no estaba equivocada, que lo que sentí era real, que merecía ser vista y que una persona, en el momento justo, eligió verme. Y eso, a veces, es suficiente para seguir.